In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Carísimos amigos, quien les habla es Fray Richard Marcelo Romero Cosío desde San Pablo, Brasil. Soy de Bolivia y desde Bolivia una persona me dice lo siguiente: ¿por qué otra vez lo atacas a Juan XXIII, el Papa bueno, que en paz descanse? Y Ricardo Castañón Gómez es científico del Vaticano. ¿Ya no crees también en él? Bueno, le respondo a esta persona que está en Bolivia, que no quiero decir su nombre, por lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la Biblia no para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana con la Biblia, sino para que sigamos fielmente lo que la Iglesia nos interpreta infaliblemente a través de su magisterio, sea ordinario o extraordinario. Nos enseña infaliblemente, es decir, sin error, la enseñanza verdadera de Cristo Jesús. O sea, ¿será que sería una molestia muy grande de Jesús haber bajado del cielo, haberse encarnado en la Virgen María a través del Espíritu Santo, haber nacido, vivir 30 años en silencio para después salir a hacer su campaña pública para demostrar que él es el verdadero Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, haber hecho todo esto, haber sufrido en la cruz, haber sido traicionado por uno de sus discípulos, etcétera, etcétera, haber pasado todo esto para que no exista una verdadera iglesia? O sea, valdría la pena Dios bajar del cielo y haber sufrido tanto sin dejar una iglesia verdadera que enseñe o sea, Dios en persona ha bajado del cielo a enseñarnos la verdadera teología, la verdadera comprensión de lo que es estudiar lo que es Dios. Entonces, si Él nos ha dado su sagrada doctrina, tuvo que dejar una iglesia que enseñe lo que es la verdadera doctrina. Por ejemplo, lo comparaba, haciendo una analogía, y voy a hacer varias comparaciones para que ustedes me entiendan bien de lo que voy a hablar. Vamos a hablar de este señor Roncalli, pero lo voy a comparar con un policía corrupto, con un médico corrupto, un juez corrupto, abogado corrupto, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, el policía corrupto ve una persona que está asaltando en su delante, mata a la persona, roba el dinero y se escapa, y él lo mira y todavía de allá del frente le dice: puedes irte tranquilo, estás haciendo de acuerdo a tu conciencia, eres libre de hacer de acuerdo a tu conciencia lo que tú quieras. Lo mismo pasa con un médico que él, por 30 monedas de oro como Judas, traiciona su profesión, su apostolado que Dios le ha dado para salvar vidas, porque esto es un apostolado dado por Dios también, es un don de Dios. Tener una profesión tan linda, tan digna de ser un médico. No, pero él, por 30 monedas, dice: yo estoy de acuerdo, yo tolero el aborto, porque la persona decide abortar, es su conciencia libre que tiene, entonces yo también lo apoyo y gano dinero apoyando el aborto y haciendo abortos. Entonces vamos a comparar con un juez. Un juez ve a una persona que está en las pruebas contundentes de que el hombre ha cometido esos delitos, hay todas las pruebas, pero él le dice: mira, yo te tolero y te perdono y puedes irte a tu casa, porque de acuerdo a esto no, eres libre, te tolero tu libertad de hacer el error y de haber cometido todas estas cosas, puedes irte a tu casa. Lo mismo el abogado defensor está defendiendo a un delincuente, dice: gracias, señor juez, por fin hemos hecho justicia a este hombre que ha cometido todos estos errores
pero usted lo está dejando libre. Muchas gracias. Entonces, ¿hasta dónde es la ética de un abogado de defender delincuentes, siendo que ellos realmente han cometido los grandes errores? Yo no sé, pero yo nunca, si fuera abogado, defendería a estas personas si me doy cuenta que realmente es una persona que ha cometido grandes errores, grandes delitos, que merece la pena de muerte, por ejemplo, o la cadena perpetua o lo que sea. Porque las leyes primero fueron dadas por Dios y el hombre ha imitado esas leyes para que se cumplan en la tierra, para que haya orden en la justicia. Pero bueno, desde hace 300 años hemos sido infiltrados por el liberalismo y hoy día hay libertad para todo, libertad para abortar, libertad para ser homosexual, siendo que en la Edad Media ya se definió que la sodomía, el acto de sodomía, la homosexualidad, por ejemplo, es peor que el asesinato, es peor que matar a una persona. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque él está matando, a través de ir contra la naturaleza, está matando el espíritu, está matando a muchas personas, ya espiritualmente, para que ellos vivan una falsa libertad, ¿ya? Y una falsa libertad de conciencia. ¿Cuál es la verdadera libertad de conciencia entonces? Hemos comparado varias comparaciones de personas. Y vamos a comparar con un sacerdote modernista también. Aquí se asemeja al pensamiento de Roncalli. Roncalli ve a las falsas religiones enseñando, a los musulmanes enseñando su falsa religión, etcétera, a los protestantes, y le dice: hermano, yo te tolero. Yo, si fuera un buen musulmán, así lo dijo Roncalli, si yo fuera un buen musulmán, hubiera sido siempre un buen musulmán. Si hubiera nacido musulmán, hubiera sido toda la vida un buen musulmán. Fue eso a un musulmán, o a los protestantes, alabando a Lutero, etcétera. Entonces, él toleraba lo que la iglesia había condenado. Vamos desde arriba, bajando hasta abajo, en el sentido del derecho divino y de lo que la iglesia tiene derecho a la única iglesia, a través de sus autoridades docentes, que es el Papa y los obispos, de enseñar la palabra de Dios. Si Dios infaliblemente, sin error, nos dice que el que se bautiza, el que se bautiza, a pesar de su bautizo, pero no cree en las verdades de fe que él ha dejado, se condenará en San Marcos 16, 15 y 16. O sea, una persona puede creer en su conciencia, puede creer en su libertad de religión, de su religión que está creyendo, pero si él no cree en las verdades de fe de Cristo y en su única doctrina, se condena. Dicho claramente Dios a través de su derecho divino. Entonces la iglesia, siguiendo el derecho divino de Dios, estamos de abajo, de arriba, bajando hacia lo que es nuestro. La iglesia, que es la única verdadera en interpretar la Biblia. Voy a dar otro ejemplo. Es como la Biblia puede ser como un auto, y la iglesia vienen a ser los ingenieros que hicieron el auto, los ingenieros mecánicos, diseñadores, las personas que diseñaron cómo dirigir ese auto, etcétera. Vamos a inventarnos algo así. Entonces, si yo en mi vida, toda la vida estuve viviendo en un lugar de que no existían autos, veo un auto y me encanta el auto, veo cómo lo dirigen, pero yo no sé cómo dirigir un auto. Yo tengo que ser enseñado por alguien que sepa. Y esa persona, si vamos a ver en el tiempo, vino de parte de un ingeniero que enseñó cómo dirigir. O cómo se puede hacer la manutención, o sea, el mantenimiento, perdón, de ese carro. Entonces, las únicas personas que tienen derecho de enseñar cómo se maneja, cómo se mantiene, cómo se arregla ese carro, son los ingenieros que han construido el carro. La Biblia es lo mismo. La Biblia no es nada sin los ingenieros que crearon la Biblia, que es la Iglesia Católica, las autoridades docentes, el obispo y el Papa, los obispos y el Papa. Entonces, amigos, nosotros vemos claramente nosotros no damos la autoridad a estas personas que hicieron el carro, la Biblia. Entonces, ¿en qué verdad voy a creer?
en lo que yo me invente, en el libre examen de Lutero, de decir, lee la Biblia, interpreta que lo que Dios te muestra en tu corazón, esa es la verdad. O sea, si yo piense lo que yo siente es la verdad, eso está errado. O sea, es decir, yo siento que se maneja así el carro, me subo al carro, nunca lo he dirigido y voy y me choco. O digo, yo soy mecánico, voy a arreglarlo mi carro, no tengo ni el manual mecánico, ni hice un curso de mecánica con los ingenieros que crearon el carro. ¿Y qué es lo que pasa? Lo frego más el carro. Eso es lo que le pasa a la gente. Interpreta la Biblia subjetivamente como él piensa y no da la autoridad a los ingenieros que hicieron la Biblia. No da la autoridad a los únicos que tienen la potestad divina, o sea, el poder dado por Dios, a esta iglesia para enseñar. Como les decía al comienzo, de nada le haya servido a Dios tanto sacrificio, tanta paciencia de venir a este mundo a enseñarnos la verdad, para que después no haya quien enseñe la verdad y la verdad se pierda de todo lo que él enseña. No, la verdad es la única doctrina que se mantiene fielmente hasta el día de hoy, enseñada por esta iglesia verdadera. ¿Por qué me dices ahora que Roncalli es falso? Porque es como el falso juez, teniendo el delito no denuncia el delito, ¿ya? Y dice, no, tienes derecho a tu falsa religión, es un derecho humano, tienes derecho a pensar como tú quieres. Si tu conciencia te dice que tienes que matar a esta persona que murió el otro día, un joven que no es católico, no era católico, pero bueno, en el derecho natural quería defender algunas cosas que es parte del derecho natural, como ir en contra del aborto, del homosexualismo, etcétera. Ya este joven, por pensar así, defendiendo el derecho natural, van y lo matan. Entonces, y mucha gente que tiene esa libertad de conciencia, dijeron, bien hecho. Cuando fueron los periodistas a entrevistar en la Universidad de Utah, donde murió este joven, bien hecho, se lo merecía, tenía que morir. Él se la buscó. O sea, ¿dónde está el amor de Dios en esta sociedad enferma que no sabe qué es la verdad? Porque una persona está defendiendo el derecho natural de las personas. Entonces, esta persona es un loco, es un extremista, tiene que morir. Y la sociedad está enferma por eso. Porque nosotros ni creemos en el derecho natural, mucho peor en el derecho divino. Si Jesús nos ha dado el derecho divino diciendo que el que se bautiza y cree en mis verdades se salvará, y el que se bautiza a pesar de bautizado, pero no cree en las verdades de fe, se condenará. Entonces todos estos protestantes, todas estas falsas religiones que no creen en la única doctrina que enseña esta autoridad docente, estos ingenieros, que es la Biblia, si no creen en estas autoridades, entonces ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo se la va a dar de mecánico, de ingeniero, de buen conductor, si en su vida no respeta lo que enseñan las autoridades de cómo dirigir el carro, cómo mantener el carro, cómo arreglar el carro? ¿Entienden? Si nosotros no damos la autoridad que Dios le ha dado a esta iglesia, el poder de enseñar, el poder de perdonar los pecados, y de que fuera de esta iglesia, de este grupo que la ha dejado en la tierra, ese esfuerzo que Dios ha hecho, ese sacrificio de venir personalmente a enseñarnos la perfección de la ley, es decir, de enseñarnos su única doctrina, su sagrada doctrina que salva, entonces Dios no es loco para después subir al cielo y dejar que cada uno haga lo que le da la gana con la Biblia. Porque la Biblia no existía, la Biblia fue creada por estos ingenieros. La Biblia es mucho después de la predicación de los ingenieros, de lo que los ingenieros decían hacer el carro. ¿Me entienden ahora? Entonces, ese es el gran problema de las personas que creen. Ahora vamos al caso de Ricardo Castañón. Mi amigo Ricardo Castañón Gómez es un post-honoris doctor en neuropsicofisiología cognitiva, una persona muy preparada, pero con poca formación teológica, como yo también la tenía en Bolivia. Veo el milagro que está ocurriendo y voy allá, comparo este milagro determinísticamente, es decir, si esto coincide con lo que pasó antes, entonces significa que es un milagro verdadero. No, la ciencia no puede comprobar un milagro.
La ciencia puede decir, se parece al milagro que ocurrió en el anciano hace 1200 años atrás. Se parece al milagro del anciano, pero no puede afirmar la ciencia y decir, y es el milagro de Dios. No. Quien lo dice son las autoridades docentes. Y las autoridades docentes dijeron, ¿ya?, que esta interpretación de la iglesia, que es infalible, que Satanás se viste de ángel de luz, que el demonio hará caer fuego del cielo, y que si no se acortan estos días, hasta los elegidos se condenarán, porque habrá tantos milagros y tantas cosas, tantos falsos prodigios, que las personas se dejarán llevar por estos falsos prodigios. ¿A dónde quiero llegar con los supuestos milagros eucarísticos? Por los frutos conoceréis a los falsos profetas, decía nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia lo interpreta de esta manera. ¿Qué pueden ser falsos frutos? Frutos de salvación, enseñar la doctrina verdadera. Si no se enseña la verdadera doctrina, no existe fruto de salvación. Entonces, si un señor es un falso profeta, me está enseñando una falsa doctrina, me está enseñando herejías, ¿voy a salvarme? No. Voy a creer en una falsa verdad, que si yo no investigo a tiempo, ni me sirve mi ignorancia invencible, porque no existe ignorancia invencible en este tiempo, que con un solo clic en el Google sabemos la verdad y podemos discernir la verdad de la mentira. Entonces, si yo les digo que Jesús ha dicho que su verdad es infalible y que no crea en sus verdades se condena, que no crea que lo que la iglesia enseñó se condena, si aparece un falso profeta, como fue el falso policía, el policía corrupto, el médico corrupto, el juez corrupto, el abogado corrupto, etcétera, aparece un señor, Roncalli, así haya sido elegido por todos los cardenales como papa, pero este señor siempre fue un hereje manifiesto, siempre enseñó lo contrario que la iglesia enseñaba, o sea, él tergiversaba todo lo que la iglesia enseñaba y lo cambiaba. Si la iglesia decía que no existen salvación para las personas que creen en falsas religiones, porque fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de esta iglesia verdadera de Cristo y de sus apóstoles, en Juan 20:21, nadie se salva sin el perdón de los pecados, que ha estado este poder a través del Espíritu Santo. Recibieron este poder de perdonar los pecados los sacerdotes, y quien no cree en esto se condenan. Pero no, este falso profeta, Roncalli, hereje manifiesto, siempre enseñó, desde que era profesor en la universidad, que cualquier religión salva, que los protestantes tenían razón, que las indulgencias eran cosas inventadas por la iglesia, cosas así. Bueno, las teorías realmente de Roncalli, ya, verdaderamente que están dentro de su biografía, era decirle a un judío, si hubieras continuado siendo judío, serías igual salvado. No necesitabas convertirte católico. O como le dijo a un musulmán, si yo hubiera nacido musulmán, sería un excelente musulmán. O sea, esa es la persona, el papa bueno. El falso papa no puede ser el papa bueno. Una persona que está negando, que está dando esa libertad de conciencia, de que cada uno elija su religión, que cada uno elija su verdad, porque no cualquier verdad salva, ¿no? Porque existe una sola verdad, que es Cristo Jesús. Y si existe una sola verdad, y solo existe una sola doctrina, que son sus verdades, que si yo no creo me condeno, entonces, ¿cómo yo, si fuera Roncalli, voy a decirle a un musulmán, si yo fuera un buen musulmán, hubiera nacido musulmán, sería un buen musulmán? En vez de decirle no, decirle Mahoma, él, porque he estudiado un poco sobre Mahoma, ¿ya? Él, cuando se le aparece este supuesto ángel, piensa que es un demonio, pero las otras personas lo convencen que no era un demonio. Entonces él se cree la mentira y él comienza a predicar la aparición de lo que le dijo este demonio. Este demonio le dijo, lee lo que está escrito. Él no sabe ni leer ni escribir. ¿Y qué iba a leer? El demonio le dijo que lea. Entonces, para que ustedes vean que existe, el ángel se viste
El Satanás se viste ángel de luz, como le pasó a Mahoma. Y también tenemos falsos pastores, como Roncalli, que vienen a negar lo que la iglesia siempre enseñó. Si la iglesia condenó la libertad de conciencia, es decir, que nadie puede tener la libertad de hacer lo que le dé la gana, conciencia, la verdadera libertad me llevaría al sumo bien, que es la iglesia y su enseñanza y su doctrina. Y realmente por esta doctrina, por el derecho natural, si no conozco la doctrina y la fe católica y nunca voy a escuchar de Cristo, me salvaré por el derecho natural y por la verdadera fe, por mis buenas obras y por la conciencia, la ley que Dios me ha colocado en el corazón, como dice Romanos. Así que nunca haya escuchado de Jesús y nunca tenga nada que ver con Jesús. Perfecto, Dios me salvará por la ley natural y por los actos que yo haga para no pecar y para luchar contra el pecado, de acuerdo a la ley natural, de acuerdo a nosotros que somos muchos que decimos ser cristianos. La única forma para ser cristiano es pertenecer a la iglesia que Cristo ha fundado, seguir fielmente las enseñanzas de los papas, que ellos son las autoridades docentes, el papa y los obispos para enseñar la verdad. Y si aparece un falso obispo en el Vaticano enseñando, no hay que seguirlo porque es un falso profeta. Si él no está enseñando lo que la iglesia siempre enseñó, no podemos decir que es un papa bueno. No es papa, porque la iglesia no puede enseñar mentiras, no puede enseñar herejías, no puede llevar a millones de almas al infierno. Tenemos que entender eso, pero la gente no lo quiere entender. La gente dice, no, es el papa bueno. Así nos miente y nos diga, yo tolero el error, yo tolero el crimen, yo tolero todo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Si yo naciera un buen musulmán, si hubiera nacido musulmán, sería un buen musulmán. Si hubiera sido un judío, de nada te ha servido bautizarte católico. Podrías haber sido judío toda tu vida, igual te ibas a salvar. Eso le dijo a un niño, Roncalli, siendo falsamente papa. Así le dijo a un niño que se había bautizado católico. Había dejado de ser judío. Falso judío, pero no, él era pro judío. Los judíos se salvan sin creer en Cristo. Las falsas religiones se salvan sin creer en la enseñanza de la iglesia. Entonces, para él, todo está tolerado. El aborto, el crimen, igual que el falso policía, el policía corrupto, igual que el juez corrupto, que el médico corrupto. Él apoya el delito, el crimen. Y no hay mayor crimen que la herejía. Porque no estamos hablando de matar el cuerpo. Hasta la homosexualidad, siendo que es pecado contra la naturaleza y es un pecado contra la castidad, es considerado peor que el crimen. La homosexualidad es peor que el crimen, porque está él llevando a la corrupción del alma, yendo contra el derecho natural y contra la ley natural que Dios ha creado de hombre y mujer. Este derecho natural que estaba siendo defendido por este muchacho, que no era católico, Charlie Kirk, pero se puede decir el derecho natural que todas las personas tienen que saber, obviamente, por la razón. La razón natural nos lleva a creer en Dios. La razón natural nos dice que existe Dios. Entonces, hasta por la razón natural, yo puedo entender que Dios existe. Y este joven estaba solamente enseñando el derecho natural. No era católico. Solo Dios sabe dónde está su alma. Pero en su poco conocimiento, él estuvo enseñando lo que sabía, ¿no? Del derecho natural. Pero él no sabía las verdades de fe. Entonces, de nada me servirá también, yo no sé dónde está Charlie Kirk, pero de nada me servirá morir por mis hermanos si yo no tengo caridad. Dice Corintios 13. ¿Qué significa caridad? Caridad no significa hacer el bien al prójimo porque por hacerlo, no. Para hacer caridad tengo que estar dentro de la iglesia, obedeciendo a las verdaderas autoridades, que es el obispo y el papa, y también acatando órdenes y todo lo que la iglesia me enseña para obedecer su sagrada doctrina, obedeciendo fielmente, no solamente dejando de pecar, obedeciendo fielmente a lo que la iglesia me enseña para no pecar y para seguir el verdadero camino del cielo. Y si yo hago una buena obra, sí estoy en caridad. Es decir, estoy en unión verdadera y perfecta con Cristo, en gracia de Dios, no en pecado mortal. ¿Ya? Eso es estar en gracia de Dios. Bueno, ahora volviendo a nuestro tema. Así de todo el dinero a los pobres,
Por ejemplo, un masón que dice que él, por ser buena persona, por ser un hombre con principios virtuosamente buenos, virtudes naturales, y da toda su riqueza a los pobres, se condena, porque él cree en el paganismo masónico, en sus estupideces que predican esta sinagoga de Satanás que es la masonería. Entonces, dar toda su riqueza a los pobres si no tiene caridad. ¿Y qué es la caridad? Es estar unido verdaderamente a Cristo a través de estar dentro de su iglesia, conociendo fielmente la doctrina que enseña la iglesia, respetando la enseñanza fiel de los papas y de las autoridades docentes que son los obispos. Y si aparece, ya les he dicho, un falso obispo enseñando lo contrario, no es obispo de la iglesia, sino es un hereje manifiesto. ¿Dónde están las pruebas? Me dicen ahora. Roncalli ha dicho que todos tienen libertad para enseñar el error, para condenarse al infierno, porque es un derecho humano. Lo ha dicho de una manera, claro, diplomática, ¿no? Todos tienen libertad de religión porque es un derecho humano. Lo ha dicho en Pacis in Terris, en esa falsa encíclica. Entonces ahí está la prueba de que él siempre fue lo que fue. Un hereje manifiesto. Una persona que siempre fue perseguido por la iglesia porque era sospechoso. Bien claro, cuando la iglesia venía, el Santo Oficio venía a perseguirlo, él se hacía el santo, se hacía el que no estaba haciendo, tiraba la piedra y escondía la mano, diciendo, negando todo eso. No, yo no soy así, yo estoy en la iglesia. Entonces, de esa manera, este cobarde, falso profeta, llegó a convertirse en un falso santo y en el Papa bueno para estos ignorantes que no conocen la doctrina de Cristo. Porque quien no sigue fielmente lo que Jesús declaró en el derecho divino, hemos visto que el derecho divino viene de Dios, que lo dice claramente en la Biblia, y quien interpreta la iglesia infaliblemente, porque sigue esta infalibilidad, porque Cristo enseña sin error y su iglesia enseña sin error a través del Papa. Son enseñanzas que tenemos que mantenerlas, porque no existe libertad de conciencia para hacer lo que le dé la gana. No existe libertad religiosa para escoger cualquier religión. No existe eso, porque Cristo no perdió el tiempo sacrificándose, haciendo un gran sacrificio para que no se enseñe la verdadera doctrina, sino de una iglesia que siempre va a estar hasta que Él vuelva. Y esta iglesia ya no está en el Vaticano. El Vaticano entró en apostasía por culpa de un falso profeta. Todo el mundo le creyó la mentira. Dios puede cambiar, porque antes la iglesia negaba esto, pero ahora decimos lo contrario. Entonces ellos están negando no solamente San Marcos 16, 15 y 16, de que quien niega las verdades de Cristo se condena, no solamente está negando el derecho divino, está negando la infalibilidad del Papa, que es la interpretación sin error de lo que Jesús ha dicho infaliblemente en su palabra, que quien no cree en sus verdades se condenará. Las falsas religiones no enseñan verdades. No tienen derecho a enseñar el error que condena al infierno, que lleva a miles o millones de almas al infierno. No tienen derecho a esa falsa conciencia. La verdadera conciencia me llevaría a Cristo, a su verdadera iglesia. Y si no conozco la iglesia, estoy en un lugar que nunca voy a escuchar de Cristo, ya la ley natural que Dios ha colocado en mi corazón me llevaría a una salvación para evitar el pecado y para salvarme a través de la ley natural. Es decir, la ley natural me dice que no puedo abortar, la ley natural me dice que no puedo matar, la ley natural me dice que no puedo traicionar a mi mujer, la ley natural me dice todo eso también, que es algo que está en el corazón de las personas, hasta de los paganos. Y si él nunca va a escuchar de Cristo, les decía para terminar, esta persona, si realmente enseñó como estaba enseñando de Charlie Kirk, pero él nunca vivía en un lugar que realmente nunca iba a escuchar de Cristo. Si fuera así el caso, podría salvarse. ¿Ya? Podría salvarse. Pero Charlie Kirk, con un solo clic, pudo haber conocido la verdad. No solamente conocer la verdad de por qué la iglesia es coherente con el derecho natural. Porque Cristo creó el derecho natural. ¿Ya? Pero nosotros, con un solo clic, no tenemos hoy día derecho de decir, yo no sabía delante de Dios si morirnos ahora. Señor, con un solo clic en el internet, así no tengas internet, puedes consultar a tu sobrino, a tu nieto, a quien sea, si no sabes manejar el internet. Búscame esto, por favor.
cuál es la verdadera iglesia. Y es verdad que la iglesia había condenado la libertad de religión, la libertad de conciencia. ¿Por qué este señor ahora, desde octubre de 1958, dice lo contrario? Porque este señor dice todo lo contrario de lo que la iglesia enseñó. Entonces, si un falso profeta enseña un fruto que no me da salvación, por los frutos conoceréis a los falsos profetas. No hay cómo olvidarnos. Y si un milagro eucarístico es exactamente igual al otro, la ciencia no me puede decir que sí es exactamente igual, pero no me puede decir que es milagro de Dios. Porque por los frutos conoceréis quiénes son estos señores que han dado ese fruto, ese milagro. Son falsos sacerdotes, es una falsa misa inválida. Entonces, Ricardo Castañón me podrá decir exactamente, de acuerdo a su estudio determinístico, es exactamente igual que el milagro valenciano. Sí, Satanás se viste de ángel de luz y se viste tan bonito de luz que puede decir que es un ángel. Y que puede decir que es el arcángel Gabriel. Pero sin embargo, por ejemplo, a Mahoma fue un demonio que se le apareció, no fue el arcángel Gabriel. ¿Sí? Y él sabía que en las cuevas se aparecían lo que ellos le llamaban los genios, los demonios. Y él tenía en su conciencia eso de que lo que había vivido con ese ángel de luz que les apareció, que era para él. Ya le contó otra historia, le contó un quinto evangelio que no existe sobre la vida de Jesús, negando lo que es Jesús, negando que es el Espíritu Santo, blasfemando contra el Espíritu Santo en el Corán. Y todavía este señor que le llaman de santo, a Karol Wojtyla, falso papa Juan Pablo II, besa el Corán, siendo que es la mayor blasfemia contra el Espíritu Santo, que quien blasfema contra el Espíritu Santo no pide perdón. Blasfema contra el Espíritu Santo. Dicen que los cristianos son hijos del demonio. Entonces, esto es el Corán, una falsa religión satánica que nos lleva al infierno. Pero ¿quién lo dice así? Nadie. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los musulmanes le corten la cabeza. A mí no me importa que me corten la cabeza, yo tengo que decir la verdad. Estoy para eso. Soy periodista, soy católico y tengo que defender lo que la iglesia siempre defendió. ¿Por qué? Por la caridad que tengo a esas personas que son musulmanes, que son judías, que no se salvan si siguen creyendo que Jesús no es el Salvador y que Jesús creó una sola iglesia para salvarte y que las falsas religiones también de los protestantes no se salvan. Porque de nada les sirve ellos hacer con el auto lo que les da la gana si no saben ni manejarlo, ni conocen el auto ni a sus ingenieros. ¿Cómo entonces van a creer? ¿Cómo le van a dar autoridad a los ingenieros que crearon la Biblia si no le dan la autoridad y ellos hacen lo que les da la gana con ese auto? Claro que no lo van a manejar bien y se van a chocar y se van a condenar al infierno. Se van a accidentar porque no saben manejar, no saben ni las leyes de tránsito, no saben nada. Todas esas leyes estoy comparando a las leyes de Dios. Bueno,